Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. El peligro, diría yo, está en que a Paul Ricoeur no le cuadra esta dogmatización del conócete a ti mismo. La dogmatización de una filosofía reflexiva cuya finalidad sería entonces el autoconocimiento, porque, oído al tambor, porque esto trae como peligro, al fin y al cabo, el estancamiento de la conciencia sobre sí mismo. Sócrates, conócete a ti mismo. Descartes, cogito ergo sum, pienso entonces existo. Kant y su antropología, para Ricoeur, puede llevar al desvarío de pensar que nosotros somos solo conciencia de nosotros mismos, de sí mismos, y por ende olvidamos el entorno, el espacio-tiempo, la otredad, que es otro de los conceptos fundamentales ya del Ricoeur, más centrado sobre el tema de la ética, la otredad. Él siempre planteaba, aspecto fundamental en su pensamiento ético, que el hombre no es una isla, que el hombre no es un solitario separado del resto, ¿no? Que el hombre es un ser zoon politikon, un concepto muy aristotélico, que el hombre es un ser en contexto y que este contexto es un contexto que no puede dejar de lado al otro. Y una de las características fundamentales y los aportes también fundamentales en la filosofía contemporánea de Paul Ricoeur es ese elemento de la otredad, de que no podemos convertirnos única y exclusivamente en un conócete a ti mismo socrático, en un pienso entonces existo cartesiano, sino que para Paul Ricoeur no somos islas y tenemos que estructurar nuestra existencia y por ende nuestro pensamiento en un concepto donde la otredad juegue un rol fundamental. Entonces, ¿cómo salir de este peligro de una filosofía reflexiva estancada solamente y exclusivamente en la conciencia de sí mismo? Bueno, según Ricoeur, se puede exorcizar este peligro de la autocontemplación, del autoconocimiento como dogma, a partir de Husserl y su fenomenología con el tema de la intencionalidad. De hecho, la primera parte del pensamiento de Paul Ricoeur es tributario precisamente a Husserl y su fenomenología. Paul Ricoeur conoce a Husserl cuando es tomado como prisionero de guerra y allí precisamente profundiza la lectura, como les dije yo poco hace, y la traducción de Ideas 1 de Husserl. Es ahí precisamente que encuentra conceptos filosóficos husserlianos como epoqué. Ahí tienen ustedes Ideas, General Introduction of Pure Phenomenology. Ahí tienen, ese fue el libro que tradujo del alemán al francés, precisamente Paul Ricoeur. A ver, y también en ese libro que ustedes tienen en pantalla, Paul Ricoeur no solamente encuentra el concepto filosófico de epoqué, concepto fenomenológico, sino también el concepto de reducción. Y yo diría que más que conceptos, los podríamos tildar de métodos fenomenológicos. En este sentido, yo quiero por favor pedirle a nuestro equipo de producción que coloquemos en pantalla el video de Ricoeur y ese puente en el que se convirtió él entre la fenomenología y la hermenéutica para seguir nuestra explicación. Adelante, por favor. Fenomenología, él es se podría decir así, un fenomenólogo. Él intenta de alguna manera hacer en el campo de la acción, en el campo del movimiento, en el campo también incluso se podría decir de lo político, pero en el campo de la acción,
algo parecido a lo que había hecho un filósofo, Merleau-Ponty, en el campo de la percepción. Merleau-Ponty, el propio Edmund Husserl, desde la fenomenología, había hecho una fenomenología de la percepción de los objetos. Lo que va a intentar Paul Ricoeur al comienzo de su carrera, al comienzo de todo su movimiento filosófico, va a ser llevar a cabo una fenomenología de la acción. Su primera gran obra se va a llamar precisamente Lo voluntario y lo involuntario, una filosofía de la acción. El problema que va a encontrar Paul Ricoeur cuando desarrolla de la filosofía husserliana, tomada por Paul Ricoeur y superada al mismo tiempo por Paul Ricoeur. De hecho, Ricoeur recibe su doctorado con la traducción de este libro de Husserl, Ideas 1, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, y con el primer tomo de su libro de la filosofía de la voluntad, él precisamente aborda ya de forma directa la distinción ética de lo voluntario y de lo involuntario. El video se detuvo, así que yo diría de colocarlo nuevamente para tener toda la explicación. Adelante, adelante. Fenomenología, él es se podría decir así, un fenomenólogo. Él intenta de alguna manera hacer en el campo de la acción, en el campo del movimiento, en el campo también incluso se podría decir de lo político, pero en el campo de la acción, algo parecido a lo que había hecho un filósofo, Merleau-Ponty, en el campo de la percepción. Merleau-Ponty, el propio Edmund Husserl, desde la fenomenología, había hecho una fenomenología de la percepción de los objetos. Lo que va a intentar Paul Ricoeur al comienzo de su carrera, al comienzo de todo su movimiento filosófico, va a ser llevar a cabo una fenomenología de la acción. Su primera gran obra se va a llamar precisamente Lo voluntario y lo involuntario, una filosofía de la acción. El problema que va a encontrar Paul Ricoeur cuando desarrolla esta filosofía es que hay determinados temas que son de muy difícil abordaje desde la fenomenología, como va a ser el problema de la libertad humana, el problema del mal humano, el problema de la culpa, de la culpabilidad, el problema de la muerte. Eso es muy difícil desde un método puramente racional como es el método fenomenológico. Por eso él va a cambiar de alguna manera la metodología, de alguna manera la manera de abordar estos grandes temas antropológicos. La manera de abordarlo va a ser la hermenéutica, va a ser la interpretación. Bueno, a esta hora están llegando muchísimos mensajes que yo agradezco en el alma. Por aquí en mi cuenta @mperezpirela, mi cuenta de Instagram, dice: tiene usted un gran conocimiento, conciencia humanista. Precisamente Paul Ricoeur es uno de los padres del humanismo contemporáneo. Y pues, dice por aquí Bautista Galantón, excelente clase. Muchísimas gracias, están llegando muchísimos mensajes. Bueno, interesante entonces esto que está planteando el colega que acabamos de colocar en pantalla. ¿Por qué? Porque Paul Ricoeur finalmente se comienza a dar cuenta que la fenomenología no basta, claro que no, para interpretar uno de los problemas, una de las cuestiones que más atañen al pensamiento y a la existencia de Paul Ricoeur, que es la existencia del mal en el hombre. No olvidemos que Paul Ricoeur, y yo quiero insistir con esto, fue testigo presencial. A su padre lo mataron en la Primera Guerra Mundial. Su mamá murió mientras lo estaba pariendo. Él incluso en su cama antes de morir, ya anciano, murió en el sueño. Bien por él. Tenía dos fotografías, porque cuando muere su madre, su familia nunca le habló de su madre. Y él no sabía cuál de esas dos mujeres era su madre. Padre que muere en la Primera Guerra Mundial, madre que muere al parirlo, a darlo a luz. Él mismo que debe dejar Alemania, donde era profesor, para alistarse como militar para la Segunda Guerra Mundial. Es tomado prisionero, está en un campo de concentración militar alemán. Es decir, él tiene una relación muy cercana con el mal. Y como filósofo, él quiere precisamente entender qué es el mal, cuáles son los mecanismos del mal en el ser humano.
Pero este método fenomenológico que tanto lo inspiró y ayudó en los primeros tiempos termina no siendo suficiente para entender y explicar el problema del mal. Y es por eso que él tiene que recurrir a otros métodos más allá del fenomenológico, y ahí es que encuentra el método hermenéutico, es decir, el método de interpretación. Y ese paso entre método fenomenológico y método hermenéutico, o más bien ese híbrido que él mismo crea, termina siendo la identidad fundamental del pensamiento de Paul Ricoeur. Pero acaso me estoy yo adelantando, por lo cual vamos a seguir lentamente aprendiendo juntos sobre filosofía contemporánea. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.